Hola a todos, bienvenidos a The Deep Dive. Hoy vamos a ahondar en un informe que nos llegó. El informe sobre libertad de expresión en Argentina 2024. Sé que es denso, pero este Deep Dive vale la pena, créanme. Vamos a explorar qué está pasando con la libertad de expresión en Argentina bajo la administración Milei. Específicamente para periodistas, medios de comunicación y la gente común que solo quiere expresar su opinión. Exacto, este informe elaborado por la Universidad de Buenos Aires, FAPREN y CIPREVA, nos pinta un panorama bastante preocupante, no solo por los hechos en sí, sino por lo que significan para la democracia en Argentina. Empecemos por lo que quizás sea lo más impactante. La represión y criminalización de la disidencia. El informe destaca el caso de Bodego Saboretti, un periodista de Córdoba, que fue arrestado por protestar contra el decreto de necesidad y urgencia 7023. Protestar. Sí, increíble, ¿no? Y no se trata de un caso aislado. El informe documenta varios casos de violencia policial contra manifestantes, incluyendo periodistas que cubrían las protestas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, incluso ha expresado su preocupación por el uso excesivo de la fuerza y la criminalización de la protesta social en Argentina. Es realmente alarmante. Ya. Y parece que esta represión no se limita solo a las calles. El informe habla de ataques sistemáticos a periodistas, incluso desde el propio gobierno. Así es. El presidente Milei, por ejemplo, ha utilizado sus redes sociales para atacar a periodistas que lo critican. Luisa Corradini, por ejemplo, fue blanco de sus ataques por informar sobre la baja concurrencia a su presentación en Davos. Y eso no crea un ambiente hostil para la prensa. Me imagino que muchos periodistas se autocensuran por miedo a las represalias. Exactamente. El informe describe un clima de miedo e intimidación. Y no solo por los ataques del presidente. También hay casos de judicialización de la libertad de expresión. Por ejemplo, los periodistas Morandini y Villegas fueron detenidos por hacer bromas sobre la esposa de un político. O sea, que no solo te pueden reprimir en la calle, sino que también te pueden llevar a juicio por una broma. Exacto. Y eso crea un precedente peligroso. Si no puedes hacer una broma sobre un político, ¿dónde queda el límite de lo que puedes decir? Claro, se genera un efecto dominó. Y me imagino que esto también impacta en las condiciones laborales de los periodistas. Por supuesto. La encuesta de CIPEVA revela que los periodistas se enfrentan bajos salarios, precariedad laboral y un sentimiento generalizado de que la libertad de expresión está en declive. Casi el 80% de los encuestados considera que la situación ha empeorado bajo el gobierno actual. Y no olvidemos el acoso y las amenazas que sufren tanto online como en persona. Un informe de periodistas argentinas revela que el 80% de las periodistas encuestadas se sienten inhibidas de expresarse en redes sociales por miedo al acoso. Es una situación realmente preocupante. Hablando de medios de comunicación, el informe también habla de la crítica situación de los medios públicos. ¿Qué está pasando con Telam, Radio Nacional y la TV Pública? Bueno, básicamente están siendo desmantelados. Telam, la Agencia Nacional de Noticias, ha sido prácticamente cerrada. Su sitio web está offline. Y no hay información clara sobre el destino de sus archivos. Radio Nacional y la TV Pública han sufrido recortes presupuestarios y cambios en su programación, lo que ha reducido su capacidad de producir contenido diverso y relevante a nivel local. Es decir, menos información, menos pluralismo, menos voces. Exactamente. Y esto tiene un impacto directo en el acceso a la información para todos los ciudadanos. Y por si fuera poco, el gobierno ha implementado una serie de medidas que debilitan aún más el panorama mediático. Por ejemplo, el decreto de necesidad y urgencia 7023 eliminó los límites a la propiedad de los medios. Sí, lo que abre la puerta a una mayor concentración mediática y a una menor diversidad de opiniones. Menos voces, menos debate, menos democracia. Es un panorama bastante desalentador. Y aún hay más. El gobierno también está debilitando a la Defensoría del Público, el organismo encargado de proteger los derechos de las audiencias, y ha implementado medidas que restringen el acceso a la información pública, tanto para periodistas como para la ciudadanía en general. O sea, que no solo controlan lo que se dice en los medios, sino que también limitan el acceso a la información que circula fuera de ellos. Exacto, es una estrategia integral para controlar la narrativa y silenciar cualquier voz crítica. Y hablando de silenciar voces, ¿qué nos dice el informe sobre la situación de los medios comunitarios, alternativos y populares? Esos medios que a menudo son la única voz en comunidades marginadas o ignoradas por los grandes medios comerciales. El informe documenta que estos medios también están siendo golpeados por el gobierno de Milei. El cierre de las delegaciones del Ente Nacional de Comunicaciones en Apomen, en las provincias, por ejemplo, ha dificultado su acceso a trámites y recursos. ¿Y qué del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual? El FOMECA. Ese fondo era vital para el desarrollo de los medios comunitarios. Bueno, el gobierno ha decidido congelarlo, a pesar de que se nutre de un gravamen a las empresas de comunicación audiovisual. Es decir, el dinero está ahí,
pero no lo están utilizando para apoyar a estos medios. Es una decisión que demuestra la falta de interés del gobierno por la diversidad y el pluralismo en la comunicación. Se prioriza el ajuste y la concentración por encima del derecho a la información de las comunidades. Y que la situación empeora aún más con la eliminación de la obligatoriedad de incluir señales informativas locales en las grillas de cable. Claro, eso perjudica directamente a los medios comunitarios, que pierden un espacio para llegar a un público más amplio. Y beneficia a los grandes conglomerados mediáticos, que tienen mayor poder de negociación con las empresas de cable. Es un círculo vicioso que consolida la hegemonía de unas pocas voces en el panorama mediático. Y hablando de voces silenciadas, ¿qué dice el informe sobre la situación de las mujeres y disidencias en los medios? Bueno, lamentablemente, el gobierno de Milei ha frenado los tímidos avances en materia de equidad de género en la comunicación. La prohibición del lenguaje inclusivo en las dependencias estatales es un claro ejemplo de la postura retrógrada del gobierno en este tema. Exacto. Y esa postura se traduce en menos representación, menos visibilidad, menos participación de las mujeres y disidencias en el espacio público. Y en una mayor vulnerabilidad frente al acoso y la violencia. El informe de periodistas argentinas es contundente. El ciberacoso es una práctica sistemática que afecta gravemente a las mujeres periodistas. Es un dato que nos interpela como sociedad. No podemos permitir que la libertad de expresión se vea coartada por la violencia de género. Es fundamental garantizar la seguridad y el libre ejercicio de la profesión para todas las periodistas. Totalmente de acuerdo. Y para completar este panorama, ¿qué nos dice el informe sobre la situación del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, el INCABA? Bueno, el INCABA ha sido desmantelado bajo la gestión de Milei. Recortes presupuestarios, despidos y una clara política de desfinanciamiento del cine nacional. La eliminación de la cuota de pantalla para el cine argentino es un golpe directo a la producción nacional. Exacto, la deja a merced del mercado y la competencia desigual con las grandes producciones extranjeras. Es un panorama desolador para la cultura argentina. El gobierno de Milei ha demostrado un total desprecio por el cine nacional. Lo ven como un gasto innecesario, en lugar de una inversión en identidad y desarrollo cultural. Y para empeorar las cosas, el gobierno ha implementado medidas que restringen el acceso a la información pública, tanto para periodistas como para la ciudadanía en general. El decreto 788 es el 24, que reglamenta la ley de acceso a la información. Introduce trabas y limitaciones que dificultan el ejercicio de este derecho fundamental. Es un decreto que amplía las excepciones para brindar información, introduce requisitos formales innecesarios e incluso permite la negativa a responder solicitudes que se consideren invasivas de la privacidad de los funcionarios. Es un claro intento de blindar al gobierno del escrutinio público y de controlar la información que circula. La transparencia se convierte en un concepto vacío y la rendición de cuentas se vuelve cada vez más difícil. Y para cerrar este círculo de control, el gobierno ha impulsado medidas que habilitan la vigilancia masiva y la interceptación de comunicaciones privadas, con la creación de la Unidad de Inteligencia Artificial aplicada a la seguridad y la reforma del sistema de inteligencia. Son medidas que ponen en riesgo la privacidad, la libertad de expresión y el derecho a la libre asociación. Un Estado que espía a sus ciudadanos es un Estado autoritario, que busca controlar y disciplinar a la sociedad. Y esa sociedad, recordemos, ya está siendo sometida a una fuerte represión y criminalización de la protesta social. Se construye un clima de miedo e incertidumbre, donde la libertad se ve amenazada desde múltiples flancos. Es un escenario que nos obliga a estar alertas, a defender nuestros derechos y a exigir la transparencia y la rendición de cuentas del poder. Y hablando de la rendición de cuentas, el informe también menciona el tema de la pauta pública, o sea, la publicidad oficial. ¿Cómo la está manejando el gobierno de Milei? Bueno, si bien se anunció la suspensión de la pauta publicitaria oficial como medida de ajuste, en la práctica se han mantenido excepciones que benefician a ciertos medios y grupos económicos. YPF, por ejemplo, ha mantenido un nivel de gasto en publicidad similar al del año anterior, mientras que otros medios, especialmente los comunitarios, han visto reducidos sus ingresos drásticamente. Es una clara muestra de la discrecionalidad y la falta de transparencia en el manejo de la pauta pública. Se utiliza como un mecanismo de control y de cooptación de los medios. Y esto genera un escenario de desigualdad aún mayor, donde las voces críticas quedan relegadas y las voces afines al gobierno se amplifican artificialmente. Entonces, si tuviéramos que resumir la situación actual, ¿qué diríamos? Diríamos que el gobierno de Milei ha impulsado una serie de medidas que atentan contra la libertad de expresión, el pluralismo y la diversidad en la comunicación. Un ataque sistemático a la prensa, a los medios públicos, a los medios comunitarios, a las voces disidentes, a la transparencia y el acceso a la información. Un retroceso que nos debe interpelar como sociedad.
No podemos permitir que la libertad de expresión se convierta en un privilegio de unos pocos. Es fundamental defender el derecho a la información, a la crítica, al debate, a la diversidad de opiniones. Porque una sociedad informada, crítica y participativa es una sociedad más justa, más libre y más democrática. Y con esa reflexión, creo que es un buen momento para hacer una pausa. En la siguiente parte de este Deep Dive, vamos a analizar algunas de las estrategias que se están utilizando para resistir estos ataques a la libertad de expresión. Y también vamos a explorar algunas ideas sobre qué podemos hacer como ciudadanos para defender este derecho fundamental. No se vayan, que volvemos enseguida. Retomando nuestro análisis, me parece importante destacar la resiliencia y la creatividad de muchos periodistas y medios de comunicación que se enfrentan a estas adversidades. A pesar del clima hostil, siguen buscando formas de informar y de hacer llegar su mensaje al público. Claro, porque ante la censura y la represión, siempre surgen nuevas formas de resistencia. ¿Qué ejemplos concretos podemos mencionar? Bueno, el informe destaca el auge de los medios digitales independientes, que operan fuera de las estructuras tradicionales y que muchas veces escapan el control del gobierno. Estos medios, a menudo con pocos recursos, están jugando un papel fundamental en la difusión de información alternativa y en la defensa de la libertad de expresión. Es interesante cómo la tecnología, que en algunos casos puede ser utilizada para la vigilancia y el control, también puede ser una herramienta de liberación. Y de empoderamiento ciudadano. Exacto. Y no solo se trata de medios digitales, también hay un resurgimiento de iniciativas periodísticas colaborativas, donde periodistas de distintos medios se unen para investigar temas sensibles y para sortear las dificultades que enfrentan individualmente. La unión hace la fuerza, ¿no? Y me imagino que también hay un rol importante para las organizaciones de la sociedad civil, que trabajan en la defensa de la libertad de expresión y en la promoción de un ecosistema mediático más plural y diverso. Por supuesto. El informe menciona el trabajo de organizaciones como FOPEA, Foro de Periodismo Argentino, que brinda apoyo legal y psicológico a periodistas amenazados y que realiza un monitoreo constante de las violaciones a la libertad de expresión. También destaca el rol de Reporteros Sin Fronteras, que ha denunciado internacionalmente la situación en Argentina y que ha brindado su respaldo a periodistas perseguidos. Es fundamental que haya actores que visibilicen estas problemáticas y que presionen al gobierno para que respete los derechos humanos. Y no olvidemos el rol de la academia, que a través de investigaciones como esta que estamos analizando, contribuyen a comprender la complejidad de la situación y a generar propuestas para mejorarla. Claro, porque no solo se trata de denunciar, sino también de buscar soluciones, de construir un futuro donde la libertad de expresión esté garantizada para todos. Exacto. Y en ese sentido, el informe plantea una serie de recomendaciones para revertir la situación actual. ¿Qué tipo de recomendaciones? ¿Podrías mencionar algunas? Claro que sí. Por ejemplo, se propone la derogación de las normas que restringen la libertad de expresión y el acceso a la información, como el decreto 78/24. También se recomienda el fortalecimiento de la Defensoría del Público, para que pueda cumplir su rol de proteger los derechos de las audiencias. Es decir, que haya un organismo independiente que vele por la calidad y la diversidad de la información que recibimos. Exactamente. Y en el ámbito judicial se propone la capacitación de jueces y fiscales en materia de libertad de expresión, para que sus decisiones sean más acordes con los estándares internacionales. O sea, que se garantice que la justicia no sea utilizada como un instrumento para perseguir a periodistas o a ciudadanos que expresan opiniones críticas. Exacto. También se recomienda la creación de mecanismos de protección para periodistas amenazados y la implementación de políticas públicas que promuevan la diversidad y el pluralismo en el ecosistema mediático. Esas políticas públicas serían fundamentales para romper con el círculo vicioso de la concentración mediática. Y la hegemonía de unas pocas voces. Exacto. Y para que esto sea posible, es fundamental que haya una mayor participación ciudadana en el debate sobre la libertad de expresión y el futuro de la comunicación en Argentina. Claro, porque no se trata solo de un tema que le concierne a los periodistas o a los expertos en comunicación, sino que nos afecta a todos como sociedad. Si no hay libertad de expresión, no hay democracia. Exactamente. Y en ese sentido, el informe termina con un llamado a la acción, a la movilización ciudadana para defender este derecho fundamental. ¿Qué podemos hacer nosotros, como ciudadanos de a pie, para contribuir a esta lucha? Bueno, hay muchas cosas que podemos hacer. Por ejemplo, podemos informarnos sobre la situación actual.
leer el informe completo, compartirlo con nuestros contactos, hablar del tema con nuestros amigos y familiares. Es decir, generar conciencia sobre la importancia de la libertad de expresión y los riesgos que enfrentan la actualidad. Exacto. También podemos apoyar a los medios independientes y a las organizaciones que trabajan en la defensa de este derecho. Consumir información de fuentes diversas, no solo de los grandes medios hegemónicos, y participar en las iniciativas que promueven la pluralidad y la diversidad en la comunicación. Exactamente. Y por supuesto podemos ejercer nuestro derecho a la libertad de expresión de forma responsable, expresando nuestras opiniones con respeto y tolerancia, pero sin autocensurarnos por miedo a las represalias. Claro, porque si nos quedamos callados, estamos haciendo el juego a quienes quieren silenciarnos. Es importante que hagamos oír nuestras voces, que defendamos nuestros derechos y que construyamos una sociedad donde la libertad de expresión sea una realidad para todos. Totalmente de acuerdo. La libertad de expresión es un derecho que se conquista día a día, con la participación activa de todos los ciudadanos. Es cierto, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Este informe es un llamado a la acción, una invitación a reflexionar sobre el valor de la libertad de expresión y a comprometernos con su defensa. Exactamente, la libertad de expresión no es un regalo, es una conquista que debemos defender día a día, y para eso es fundamental entender que no se trata solo de un derecho individual, sino que es un pilar fundamental para el funcionamiento de una sociedad democrática. Claro, porque sin libertad de expresión no hay debate público, no hay posibilidad de cuestionar el poder, no hay control ciudadano sobre las instituciones, en definitiva no hay democracia. Así es, la libertad de expresión es la base de una sociedad informada, crítica y participativa, y es por eso que los gobiernos autoritarios siempre buscan controlarla, censurarla, silenciarla. Porque saben que una sociedad que puede expresarse libremente es una sociedad que puede pensar por sí misma, que puede cuestionar el status quo, que puede exigir sus derechos. Exactamente, y por eso es tan importante que estemos atentos, que no nos dejemos engañar por discursos que intentan disfrazar la censura de seguridad o de orden. O que intentan presentarnos la concentración mediática como una simple cuestión de mercado. Claro, debemos ser críticos con la información que recibimos, buscar fuentes diversas, contrastar las diferentes versiones de los hechos. Y sobre todo no tener miedo de expresar nuestras opiniones, de debatir, de disentir. Porque el silencio nos hace cómplices, el silencio nos convierte en una sociedad pasiva, resignada, manipulable. Y eso es justamente lo que buscan quienes quieren controlar la información y el poder. Así que la próxima vez que veas una noticia que te indigne, que te haga pensar, que te genere dudas, no te quedes callado, compártela, coméntala, debate con tus amigos, con tu familia en las redes sociales. Haz oír tu voz porque tu voz importa. Y porque la libertad de expresión se defiende hablando, escribiendo, compartiendo, participando. En definitiva, haciendo uso de ella. Bueno, creo que con esto hemos cubierto los puntos más importantes de este informe sobre la libertad de expresión en Argentina. Ha sido un deep dive intenso, pero creo que muy necesario. Sin duda esperamos que esta información les sea útil para comprender la compleja situación que estamos viviendo y para tomar conciencia del rol que cada uno de nosotros podemos jugar en la defensa de este derecho fundamental. Porque la libertad de expresión no es un tema que solo les concierne a los periodistas o a los expertos en comunicación. Es un tema que nos afecta a todos como ciudadanos, como miembros de una sociedad democrática. Y si queremos vivir en una sociedad libre, justa e informada, debemos defenderla con todas nuestras fuerzas. Así es, la libertad de expresión es un derecho que se conquista día a día con el compromiso y la participación de todos. Muchas gracias por acompañarnos en este Deep Dive. Esperamos que les haya resultado interesante y que los motives a seguir informándose, a seguir pensando críticamente y a seguir defendiendo la libertad de expresión en todos los ámbitos de la vida. Y por supuesto agradecerles a la Universidad de Buenos Aires, Etopren y Cipreva por elaborar este valioso informe que nos ha permitido tener una mirada más profunda sobre la situación actual. Gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Aureli. No olvides apoyar nuestro trabajo. Hasta la próxima.